Terminamos el año 2021 quizá un poco peor que el anterior 2020. Esto con respecto a la pandemia. En términos de números, hasta podría decir peor. Pero hay una gran diferencia. A fines del 2020 se empezaba a vacunar. No sé si se acuerdan. Al mismo tiempo, cuando no, los especuladores de siempre decían que la vacuna era un veneno. Les voy a recordar que el presidente de la Nación recibió una denuncia por envenenar a su pueblo. ¿Se acuerdan? Lilita Carrió, etc. Aclaro que este envenenamiento era producido por una famosa vacuna rusa, ¿se acuerdan? Sputnik, la que según estos idiotas, por decirlo de alguna manera, decían que venía con un chip que te convertía en ruso, bolchevique, kirchnerista y una sarta de estupideces más. Ahora bien, para ellos, la vacuna poderosa, genial, salvavidas, era la Pfizer. O sea, siempre hicieron un lobby para el lado equivocado. ¿Se acuerdan? La Pfizer, dame la Pfizer, dame la Pfizer. Como cantaba un gran artista popular. Conclusión. Esto es sobre la estupidez humana de la derecha, obvio. Este año lo terminamos con miles de casos. Recordemos que antes del 24, 16.000, acuérdense. Todo esto producido por las variantes Delta y Omicron. Pero más que nada fue por toda la campaña. Antiestado, antigobierno. Bueno, todo esto concluyó en que una parte de los argentinos no se vacunaron. ¿Se acuerdan? Las campañas antivacunas. Sin importarle la vida de uno ni de sus pares. Bueno, la derecha siempre actuó así. Pasando un poco a la conclusión política, también este año hubo elecciones de medio término, o sea, legislativas. Debemos recordar que en estas elecciones el gobierno perdió, pero perdió mucho más que en los números. Perdió diputados, perdió la mayoría de la Cámara del Senado, muy complicado. Acordémonos que últimamente no se votó la ley de leyes, o sea, la ley del presupuesto. Pero también perdió una gran cuota de credibilidad, lamentablemente. Sabemos lo que pasa cuando un gobierno pierde credibilidad. A ver, si hablamos del gobierno, es verdad, estuvo presente en las clases más bajas, le ofreció en números cuantitativos muchas cosas buenas, el crecimiento de la producción, la balanza de pago, la balanza de cambio. Lo único que no hubo distribución de la riqueza. O sea, esto no se vio reflejado en los números que hoy acompañan al gobierno. Que acompañan, hablamos del crecimiento. Bueno, siguiendo con la política y en el contexto de las elecciones, deberíamos remarcar también el surgimiento de personajes nefastos, muy nefastos. A ver, Javier Milei, José Luis Esper, Martín Tetaz, y bueno, y otros viejos conocidos como Ricardo López Murphy. ¿Te acuerdas, no? Un ministro de Economía que creo que duró 15 días, 20 días. Que quería ajustar hasta, no sé, hasta los cordones. Bueno, otro tema. Tampoco nos debemos olvidar de los enroques que hubo para las elecciones. El Colorado Santilli de provincia, María Eugenia Vidal de la capital. Un enroque medio raro, que bueno, le termina dando algunos resultados a la derecha y a la oposición. Después podríamos desgranar que las elecciones, que no fue a votar la gran cantidad de gente que tendría que haber ido, pero bueno. Esto se debe también un poco a la falta de credibilidad del gobierno, a los números, a la economía, a la inflación, a los sueldos que no alcanzan, bueno, múltiples razones. Bueno, en este último tramo haremos mención también a la ruptura de los UR, que tiene dos personajes antagónicos dentro del mismo partido. Por un lado, Facundo Manes, que trata de unir, o trataría de unir un poco, y por el otro, el señor Martín Lustó, que rompe con todo lo que puede más. Bueno, una característica de Martín, ¿eh? Bueno, cerramos este editorial diciendo que el gobierno del Uruguay se ríe de la justicia argentina. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo resguardado al delincuente de Pepín Rodríguez Simón. O sea, blindado, guardado, pónganle el nombre que ustedes quieran. La justicia uruguaya mira para otro lado. Lo mantiene y no lo quiere devolver a que venga a dar explicaciones de todo lo que hizo durante el gobierno de Macri. Acordémonos que fue el director, el presidente de la mesa judicial, de la famosa mesa judicial. Algo totalmente ilegal para un país. Bueno, también quiero hacer mención a Chile, el señor Boric, que ganó las elecciones. La izquierda, o sea, vuelve un país normal a Chile, después de muchos años gobernado por las derechas y bueno, donde la desigualdad es terrible. Esperemos que se empiece a acomodar un poco en el país hermano. Bueno,
También esto va a traer aparejado para Latinoamérica un cambio de rumbo. Milagro Sala sigue presa, cambiando de tema. Macri sigue impune como siempre, caminando, yendo, viniendo, riéndose de todo. Una buena, también en este año 2021. Cristóbal López y de Sousa fueron absueltos de la causa quizá de las más aberrantes de todas. Una causa inventada para quedarse con sus empresas. ¿Cuál época militar? ¿Se acuerdan? O sea, la justicia sigue siendo lo mismo que hasta el 2019, salvo esta apostilla, donde Cristóbal López y de Sousa quedaron absueltos. Bueno, lamentablemente tengo que cerrar mi editorial hablando y diciendo lo que pienso, aunque muchos y muchas se enojen, muchos otros me conocen, pero no tengo ningún prurito en decir que soy peronista. Realmente, no tengo ningún prurito, realmente, soy peronista. Pero lamentablemente como peronista debo decir que estoy muy, pero muy avergonzado. Realmente estoy muy avergonzado. Ha pasado algo que bueno, nada, lo tengo que decir, y vuelvo a decir lo mismo que antes, o sea, que se enoje quien se enoje. Pero ha pasado algo terrible. El gobierno, junto con algunas personas que se dedican a la producción, Matías Culfa, Feletti, Julián Domínguez, decidieron hacer un corte especial, precios especiales para unos cortes para las fiestas. Asado, vacío, matambre, algunas otras cosas más. Bueno, la verdad que es una vergüenza decir que esta carne que le han vendido a la gente era una carne podrida, congelada, vieja, lavada con lavandina. Esto es muy imperdonable para un gobierno peronista. O sea, es la primera vez en la vida que veo que un gobierno peronista decide hacer un mejor precio para la carne fea, para la carne barata. O sea, quiero decir que en estas fiestas hubo carne para ricos y carne para pobres. La verdad que muy lamentable desde el lado de un gobierno, como lo dije antes, peronista. Realmente. Vuelvo a resaltar los nombres de Matías Culfas, de Roberto Feletti y de Julián Domínguez, que fueron los que se encargaron de esto. ¿Para qué fue esto? Bueno, quizás para parar alguna contienda social que podría haberse armado. Y todo esto que digo lo puedo comprobar, porque hay muchos hijos de puta, dueños de hiper, pero voy a hacer más que nada foco en uno que es argentino, puramente argentino, y que durante muchos años se dedicó a la carne, y hoy debe ser uno de los antipatrias más grandes que tenemos, el señor Alfredo Coto, que se cagó en toda la gente y se cagó en el pueblo argentino. Esto con una cuestión de en sociedad con el gobierno, porque los hipermercados, precisamente Coto y todos los otros, recibieron del gobierno esta carne horrible, podrida, que le vendieron a la gente. Y quiero decirles que, bueno, muchísima gente con la que estamos hablando, se está empezando a armar una demanda contra el Estado y contra todos estos hipermercados que vendieron esta carne podrida que le hizo muy mal a la gente. Así que bueno, lamento, como todos me conocen, digo lo que pienso, hablamos con mucha gente, con muchos columnistas, con muchos entrevistados y siempre decimos la verdad y decimos lo que sentimos. Con respecto a esto de la carne, lo quiero dejar bien marcado. Lo comprobamos, fuimos, compramos y nada, y fue todo absolutamente real. Así que lamento esto que pasó con el gobierno, muy lamentable, realmente. Así que bueno, nada, quiero dejarles un feliz año nuevo, que obviamente el año que viene sea mejor que este, en términos políticos, en términos económicos y en temas sociales. Alfredo E.